El daño emocional surge a partir de experiencias traumáticas, estrés prolongado, abuso, pérdidas significativas o relaciones tóxicas. Este tipo de maltrato psicológico afecta profundamente el bienestar mental y tiene repercusiones en la salud física. Por esta circunstancia, las personas experimentan baja autoestima, se sienten indignas de amor o respeto, lo que afecta su confianza y capacidad para tomar decisiones. Además, poseen una autoimagen negativa, se perciben inadecuadas, defectuosas o inútiles. Causar daño emocional a alguien puede tener profundas consecuencias tanto para la persona afectada como para quien provoca el daño. Reparar el daño emocional no es un proceso rápido, requiere un compromiso a largo plazo, lo que implica dedicarse al proceso de cambio y demostrar que se está trabajando activamente para mejorar y reconstruir la confianza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles y darles la bienvenida a Diálogos en Confianza. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es reparar el daño emocional. ¿Cuántas veces hemos tenido un daño emocional que cargamos desde niños o desde adolescentes o algo que nos sucedió ahora en la adultez y que no sabemos cómo enfrentarlo, no sabemos cuáles son los efectos secundarios, por decirlo de alguna manera, que nosotros estamos experimentando a raíz de haber tenido ese daño? Los daños emocionales pueden venir de muchísimas fuentes. Y hay algunos que nosotros estamos cargando desde niños. Entonces, hoy nos parece como muy importante y muy interesante platicar con ustedes cuáles son los efectos, pero cómo puedo identificar si yo estoy actuando de una u otra manera por el daño emocional que estoy cargando, tal vez desde niña o inclusive generación tras generación. Lo iremos viendo. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a las intérpretes de lengua de señas mexicana. Ahorita está con nosotros Lía Vadillo y en un ratito estará Jimena Raya. Y por supuesto a mi queridísima Ani, que ya regresó aquí a estar con nosotros. Me da muchísima emoción, me encanta compartir con ella. Buenos días, mi Cris. La verdad que gozadera estar otra vez con ustedes, familia. Ya extrañaba Diálogos en Confianza, saber vivir. Y pues un gustazo porque hoy estoy emocionada de hablar de este tema. Cris decía, ser consciente, identificar estos daños emocionales y me encantaría que lo hagamos en conjunto. Ustedes, nosotros los especialistas, porque hacemos este programa en conjunto. Así que me encantaría que nos llamaran al 55 51 66 40 00. Voy a estar al pendiente de todas sus llamadas para que tengamos esta conversación y este diálogo en confianza, mi Cris. Por supuesto que sí, y bueno, no se nos puede pasar recomendarles que por favor bajen la aplicación 11 más a todos sus dispositivos, donde ahí pueden tener todos los programas que hemos hecho, todos están ahí, pero aparte toda la programación de Canal 11, desde hace muchísimos años hasta el día de hoy. Ahí pueden ver el programa en vivo y también una vez que ya termina los pueden ver grabados. Entonces, 11 más en cualquiera de sus dispositivos. Y bueno, para platicar de este tema el día de hoy tenemos con nosotros al doctor Marco Antonio Martínez García. Él es psicólogo con especialidad en promoción de la salud y especialista en adicciones de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones CONASAMA. Marco, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto estar con ustedes. De verdad, este tema es un tema muy importante debido a que todos, sin excepción, hemos sufrido daños emocionales, pero es importante detectarlos a tiempo, atenderlos y realmente hacer y darnos cuenta que sí necesitamos ayuda, ¿no? Entonces, un tema muy de actualidad y muy importante. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. También está con nosotros Daniela Verderi. Ella es doctorante en teoría e investigación psicoanalítica. Es psicoanalista de niños, adolescentes, adultos y parejas. Daniela, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Cris, muchas gracias. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí con el auditorio y pues en un tema tan importante y tan central de cómo tomamos responsabilidad frente a eso, ¿no? Sí, importantísimo. Ahorita nos dirás cómo tomar responsabilidad. Laura Chávez también está con nosotros. Ella es psicóloga social y psicoterapeuta ericksoniana. Es doctora en educación y directora de los Centros de Atención a Conductas de Riesgo. ¿Cómo estás, Lau? Qué gusto tenerte por Cris, aquí. Gracias a Dios aquí acompañándonos nuevamente y participando en este tema tan interesante. Estoy cumpliendo 20 años de estar como invitada en Diálogos en Confianza, así que
estoy festejando también. Ay, De mira. manteles largos. Así es, igual que tú, querida. Por otras razones, pero sí, ahorita les contamos. Pues bueno, sí, felicidades, Lau. Mucho tiempo de estar juntas Así es. compartiendo este espacio aquí en Gracias. Diálogos en Confianza. Y bueno, quiero que me acompañen a ver la siguiente entrevista que hicimos con Amira Valle. Ella es educadora socioemocional y nos dice qué es el daño emocional. Acompáñame a verla. Para entender el daño emocional, me gustaría platicar una historia que nos ayuda mucho a comprenderlo. Es una historia sobre un Buda que existe hoy en día en Tailandia, una escultura de un Buda que es muy grande y está hecha de oro sólido. Hace muchos siglos hubo una invasión en Tailandia y entonces saqueaban todos los monasterios, todo lo que era de valor, y los monjes del monasterio lo que hicieron fue recubrir la escultura de arcilla, de lodo, para que pareciera algo muy burdo y sin valor. Entonces llegaron los invasores, vieron esa escultura, no parecía tener valor alguno, la dejaron y pasaron los años y pasaron los siglos, hasta que un día, siglos después, un monjecito estaba ahí sacudiendo y de pronto en una grieta ve algo brillante y empieza a sacudir más y más y descubre que está hecha de oro sólido. Y esto nos hace entender muy bien lo que es el daño emocional. Nosotros nacemos como estos seres llenos de posibilidades, estos seres luminosos, con toda la posibilidad de realización y de felicidad. Y sin embargo, a lo largo de nuestra vida vamos recibiendo estos parches de lodo, estas arcilla que nos va cubriendo. Y esto es cuando nos hablan mal, cuando sufrimos abandono, cuando sufrimos abuso en nuestras relaciones de pareja, abuso doméstico, negligencia de nuestros padres, donde no hay un apoyo seguro, un apego seguro de los niños hacia los padres, o después en las relaciones de pareja. Entonces, el daño emocional es la suma de todas estas pequeñas heridas que deja una cicatriz en mi alma, en mi psique, en mi mente. Y esta me impide relacionarme de una forma saludable con mi entorno, porque no creo en mí mismo. Entonces se manifiesta pues con problemas de salud, problemas laborales, en las relaciones interpersonales, ¿no? Siempre estoy a la defensiva, siempre esperando que me traicionen, esperando que me ataquen. Y entonces pues no puedo descansar y ser feliz en las actividades que estoy realizando. Muchísimas gracias. Y bueno, a mí me gustaría empezar preguntándoles qué es el daño emocional. Daniela, ¿qué es un daño emocional? Bueno, un daño emocional es un evento que puede llegar a irrumpir en la vida de la persona para generar, bueno, un desconcierto o sentirse sobrepasado. Entonces, me parece que el tema de reparar el daño emocional es muy importante porque no necesariamente tiene que ver con si hay un estímulo externo, una persona que lo está ejerciendo, algún factor ambiental, sino qué hace la persona de esa experiencia, cómo la resignifica, cómo la elabora, cómo le da un trámite para que entonces pueda haber ahí quizás una oportunidad incluso de transformación o de cambio, o en otras consideraciones, culpa, queja, regodeo, una imposibilidad que queda detenida, se puede convertir en un síntoma, en una inhibición, y que entonces eso deja una detención y una marca que puede ser durante mucho tiempo, mientras no sea trabajada o no sea elaborada. De ahí la importancia de que eso pueda tener un lugar, de que se pase por la palabra y de que pueda haber una tramitación que posibilite que pueda vivir con eso. Claro. Es un impacto, Cris. Es un impacto. Un impacto que llega a la persona bajo el momento en el que no hay cómo enfrentarlo. Regularmente el daño emocional o una experiencia que daña emocionalmente, más bien, es el resultado de un impacto donde no hay cómo interpretar. Regularmente ocurre en inicios de la vida, a etapas muy tempranas, y evidentemente en ese momento, a nivel cognitivo, no hay una capacidad de poderlo enfrentar. Claro. Que claro, no es el único momento en el que ocurren, ¿no? Los impactos pueden ser en cualquier momento de la vida, pero la característica específica es que no hay cómo resolver en ese momento. Claro, porque eres pequeñita, porque eres pequeño, puede ser cuando eres muy pequeño. Hay que recordar que las etapas cognitivas aclaran
que cuando somos pequeños, todos estos impactos no pasan por un proceso cognitivo, interpretado, sino que se van al sistema nervioso y se alojan en partes del cuerpo. Oye, ¿no? ahora hay grados, por ejemplo, porque puede haber situaciones de niño o de niña que puedan afectarme de una u otra manera, pero que sí marquen un daño emocional en mí. O sea, ¿hay grados de Claro daños? que sí. Mientras más temprana sea el momento en el que ocurre, va al cuerpo, se instala en alguna parte del cuerpo y va generando una serie de procesos que pueden ser desde el deterioro, ¿sí?, hasta cuestiones más graves, como enfermedades terminales, por ejemplo, que hoy está completamente comprobado, que es una somatización. Entonces, si pudiéramos hablar del daño emocional como tal, es una experiencia que dejó un impacto, inicialmente solo emocional, pero que luego se registra a nivel orgánico y que mientras más temprano haya sido el impacto, menos elementos hay para poder interpretarlo y entonces aparentemente se instaura a profundidades importantes, ¿no? Oye, Marco, ahora parece que lo que vimos en la investigación es que surge a veces ya de adulto. O sea, puede ser que tú hayas tenido un daño de niño, pero entonces de repente de adulto sucede algo. ¿O por qué de adulto de repente parece como que sale algo que tengo guardado por años? Sí, me gustaría comentar y reforzar lo que comentan las compañeras. Es importante que un daño emocional causa sufrimiento en cualquier etapa de la vida. Y este sufrimiento puede ser desde que el feto está en el vientre materno, donde la mamá pues a lo mejor hace coraje, se enoja, incluso insulta al bebé, y esto es algo que puede pasar, ¿no? En ocasiones la mamá no quiere tener al bebé y desde ese momento se está generando una asimilación en el cerebro. Desde los 28 días ya hay asimilación en el cerebro, desde los 28 días que se desarrolla el feto, y se genera esta situación de esta huella, este daño emocional. Si esto se continúa dando, que hay etapas en la infancia donde también el niño es regañado, le gritan, lo maltratan, o la niña, refuerza este daño emocional y cada vez el problema va evolucionando más. Preguntabas por qué se muestra en la edad adulta. A lo largo de la vida vamos pasando por varias situaciones que si no atendemos este problema de sufrimiento que está teniendo nuestro niño, nuestra niña o nuestro adolescente, pues va a generar que vaya creando inseguridades, miedos, que vaya creando situaciones de violencia, de maltrato, o que crea que merece ser maltratado o maltratada. Y esto con el tiempo genera que haya trastornos o problemas como tal en la salud mental, en la salud física, como bien lo comentas, y también daños orgánicos. Todas estas cuestiones de las emociones están relacionadas también con nuestros órganos y sistemas. Y principalmente estos recuerdos, estas señales se alojan a nivel de la amígdala, donde las personas que son maltratadas, que son violentadas o que incluso son violentos, están generando situaciones de reacción inmediata, y esto genera también que nuestro cerebro genere las reacciones de miedo, culpa, inseguridad, que tiene que ver con estas cuestiones del daño emocional, y entre más avanzan, más grave se va dando la situación. O sea, ¿sí? ¿cómo puedo yo darme cuenta o a qué cosas tendría que estar yo atenta para ver si tengo un daño emocional? O sea, ¿qué pensamientos se generan o qué sensaciones o qué emociones o qué reacciones frente a la gente? ¿Cómo me puedo dar cuenta? Bueno, me parece que Marco dijo algo clave que tiene que ver con el dolor y el malestar, ¿no? O sea, es muy difícil no detectar cuando algo verdaderamente está pasando porque se puede manifestar de diferentes maneras, ¿no? Ya sea somatización, inhibiciones, impedimentos importantes, culpa, algunas cuestiones de mucha insistencia y de mucha repetición. Entonces creo que lo importante ahí es precisamente esto del daño que va dejando traumas, ¿no? Traumatismos, marcas, ¿y qué se hace con eso? Hay, por ejemplo, ¿no? A mí me venía a la cabeza, pues, cuestiones climáticas que están aconteciendo en todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, cuestiones del huracán, ¿no? De pronto reparar el daño, uno piensa que es como regresar a la versión anterior y original, y no se trata de eso porque ahí hay una imposibilidad. No se puede regresar a lo de antes para restituir exclusivamente lo que estaba, ¿no? Sino es un trabajo y es un proceso de transformación. Entonces, por ejemplo, puede ser desde una persona que tuvo el impacto de haber estado en, no sé, en un huracán y que
tenía una condición de acumular cosas que eran muy especiales y ahí resarcir el daño es muy complicado. Otra persona que también a lo mejor perdió algunas cosas y hay una remuneración o una indemnización y dice, bueno, con esto voy a hacer una nueva situación, una nueva oportunidad, un nuevo negocio. Entonces tiene que ver con las posibilidades subjetivas de darle un trámite y resignificar algo de lo vivido, Ahora, algo de eso doloroso. Esto que estás diciendo es muy interesante, te voy a decir en qué sentido. O sea, no quiere decir que uno, o sea, porque dijiste, para uno casi va a ser imposible, para el otro tal vez con lo que le dan reconstruye su vida. Pero eso no quiere decir que uno sí tuvo daño emocional y otro no. Los dos han tenido daño emocional. Pero entonces, ¿por qué hay personas que sí lo enfrentan de una manera y otras que de otra manera? ¿O parecería que unas pueden resignificar y salir adelante y otras se quedan atoradas? Bueno, me parece que tiene que ver con la construcción que han hecho de su propia subjetividad, que tanto se relacionan con la pérdida, cómo se puede, ¿no? Esta cuestión también, digamos, como de la resiliencia, que hay una construcción, pero también de si se da la tarea de atravesar ese dolor, que no es algo menor, no es algo fácil. De pronto decimos que es como un trabajo que se tiene que hacer, pero digamos, mirar de frente todo ese dolor para resignificarlo y convertirlo en una oportunidad es un trabajo importante, que no siempre se puede hacer y a veces se reprime, se desplaza, se inhibe, se desaloja de la conciencia, incluso de formas inconscientes por lo doloroso que puede representar. Y de ahí es importante que se pueda dar lectura a estas manifestaciones de, híjole, es que no puedo llevar a cabo esta empresa, no puedo llevar a cabo este negocio, no puedo. Y entonces ahí hay una repetición de algo que está fracasando por algo, ¿no? Y entonces si se le da lectura a eso, eso puede tener que ver con algún impacto en otro momento que esté haciendo de obstáculo y entonces posibilitando, ¿no? un espacio analítico en donde eso pueda tener un pasaje por la palabra, se puede ir haciendo algo de metabolizar algo de ese trauma para posibilitar otra cosa. Claro, a través de hablarlo, pero a mí me gustaría, Lau, o sea, para que el público que nos está viendo tenga como un poquito más de claridad, ¿cuáles son algunos elementos, sé que no podemos nombrar todos, pero que pueden haberme producido un daño emocional? O sea, ¿qué cosas me pudieron haber pasado de niño que ellos puedan ver a la distancia? Tal vez por eso. ¿Qué cosas, qué ejemplos nos puedes poner? Mira, creo que el rasgo y la característica más importante que tiene el ser humano es la pertenencia. Como colectividades, como hemos evolucionado, como grupo. Entonces, cuando te sientes excluido de un sistema, de un grupo, de una comunidad, y no sientes pertenecer, y no sientes además ser digno de pertenecer. Perdón, estamos en vivo y ocurren estas cosas. Pero sí, perdón. Seguimos. Estoy hablando y se va la luz, sí. Ve que nada más. Esta situación que tiene que ver con pertenecer y con saberte aceptado es de las huellas más importantes que le pueden quedar a una persona. O sea, para ponerlo en palabras más coloquiales, digamos, es, por ejemplo, que te excluyan de tu familia, que te excluyan, que no te acepten, que te descalifiquen permanentemente, que no seas bienvenido. Que no seas bienvenido. Por ejemplo, hemos visto algunos ejemplos que se me ocurren, ustedes podrán complementarlo, pero a veces por el color de la piel, a veces por el género, ¿no? Queríamos un niño y entonces naciste niña. A veces por la elección de carrera o la elección de pareja o por la orientación sexual. O sea, todas esas, algunas otras cosas se les ocurren que marcan estos dolores. Además de esta exclusión están todas las partes que tienen que ver con violencia. Claro. Violencia tanto física, verbal o emocional, una ejecución, ¿no? Yo, teniendo 8 años, mi madre intenta suicidarse y yo la acompañaba y quería aventarse al metro y quería jalarme con esto queda como un impacto. ¿Por qué? Porque es una violencia. Te hace saber que no eres bienvenida, que además estás imposibilitada para continuar la vida, que tienes que irte con ella, que hay algo en ti que no funciona y que no es agradable y que hay algo que no está bien en ti. Entonces, todo esto obviamente genera una percepción del mundo donde no soy bienvenida, no soy suficiente, y queda en estado de latencia. Tú decías hace un rato, ¿cómo identificarlo? Exacto. Mira, a mí me encanta este ejemplo, las matruscas. ¿Sí? Dentro de cada muñequita, ¿no? Las muñecas rusas, hay una muñeca grande, luego una más chiquita, la vas abriendo y sigue otra y sigue otra. Hasta la última muñequita hay experiencias y se quedan como esta parte de vida que permanece ahí. Como bien lo dice aquí nuestra compañera,
lo que haces con eso es lo que determina lo que sigue para tu vida. Claro. Sí, como lo decías en bien. este ejemplo que nos están poniendo para que sea también un poco más claro para el público, o sea, por ejemplo, si a mí me rechazaron de niña, si hubo un evento en el que mi mamá o mi papá no me quiso, se trató de suicidar enfrente mío, vi algo de violencia, etcétera, ya en adulto, ¿qué actitudes tengo que podrían ser un indicativo de eso viene de allá, viene de ese origen? Pues básicamente tiene que ver con esta cuestión de no merecer. Creo que no merezco. Creo que merezco incluso ser maltratada o maltratado porque así aprendí desde la infancia, ¿no? Creo que no valgo porque pues yo cuando quería hacer algo me reprimían y esta situación de no valer lleva a que nosotros también pues estemos marcados con estas situaciones de no poder resolver los problemas que estoy enfrentando en mi vida. Estos daños emocionales se reflejan en mis emociones. Es importante esto que comentaban hace rato. Necesitamos aprender a que nuestras emociones son normales, no hay emociones buenas ni malas. Es importante aceptar que tenemos enojo, tristeza, que tenemos también la cuestión de la ansiedad, es parte también de nuestra vida y los estados de ánimo también de tristeza son partes importantes. Entonces tenemos que aprender a vivir y a equilibrar estas emociones y darnos cuenta que lo que vivimos desde la infancia no es algo que determine nuestra edad adulta, ¿no? Nosotros podemos trabajar y somos responsables de nuestro bienestar, de todo lo que queremos hacer, de todo lo que queremos crecer como seres humanos y como personas. Es importante entonces que sí trabajemos individualmente, ya ahorita comentaremos algunas propuestas que pueden llevar a cabo, pero lo más importante es que sí aceptemos que tenemos problemas, que sí aceptemos que nos dañaron y que nosotros mismos nos seguimos dañando muchas veces, ¿no? No solo el daño viene del exterior, también nosotros en ocasiones nos estamos dañando constantemente por estos sentimientos de culpa, claro, por este miedo al abandono. Sí, sí, por eso les preguntaba, a ver si porfa se les ocurren algunos ejemplos ya de adulto, donde, por ejemplo, esto que decías, no, bueno, parece que todos mis proyectos fracasan, ¿no? O sea, no puedo crecer profesionalmente o no puedo encontrar pareja. O sea, ¿qué ejemplos me podrían dar la luz, no? Pero a ver, vamos a ver qué nos dice el público. Ahorita decías cómo lo pueden ver reflejado y Esmeralda Jasso, que nos dejó esta llamada, dice, siempre estoy de mal humor. A todas las personas les contesto de mal modo. Con mi esposo todo lo llevo al conflicto. ¿Cómo puedo saber si mi forma de ser es consecuencia de algún daño emocional y cómo fue o solamente es parte de mi personalidad? Creo que es súper interesante. Ahí está. Yo creo que ahí está la clave. Las emociones quedan en estado de latencia. No es que la hagan enojar, es que está enojada. Entonces, de afuera hay un detonante que viene y que justamente se proyecta hacia el exterior la emoción que está permanentemente ahí. En el caso de la violencia es por el nivel de hostilidad que se cree que hay alrededor. Claro. Es una defensa exagerada frente a la realidad. Entonces, ¿tú podrías decir que esa mujer está enojada desde niña por algo que pasó? O desde adolescente, no sabemos. Algo la tiene enojada, la ha mantenido enojada. Algo la tiene reactiva. Algo la tiene reactiva que va hacia el enojo. Y es, me defiendo de algo que me está lastimando, que es hostil. Claro. Y entonces me defiendo demasiado y entonces la defensa es el enojo. Claro. Sí. Hay una teoría bien interesante. Si ya lo vio, ¿no? Y dice, con todo el mundo me siento enojada. Hay una teoría interesante, Cris, que dice que cuando estamos tan enojados es porque desde el vientre materno tuvimos que defendernos de una posible decisión de aborto. ¿No? Entonces, puede ser una opción. Así es. Solo es una teoría. Sí, solo es una teoría. Y bueno, parándome en la maestría que hice de psicología holística, también habría que ver si no tiene, por ejemplo, falta de dopamina, de serotonina, que también producen incluso enojos. Claro, incluso de problemas intestinales. También. Sí. O sea, habría que verlo desde muchas perspectivas, no solamente una, pero puede ser una, ¿no? Y me parece que algo que es importante es precisamente que ella está detectando algo que le está causando malestar. Ella está dándose cuenta que hay un tema en donde se siente intolerante y eso está afectando sus vínculos. Exacto. Entonces, creo que desde ahí, precisamente, el que pueda a lo mejor dar cuenta de que este primer enojo es una primera manifestación que está desconectada de algo. Y entonces un poco la tarea y la labor es
qué es lo que está sucediendo, que eso está, digamos, tapando o invisibilizando algo que está detrás. Algo que me parece que es importante puntuar es que desde que estamos tocados por el lenguaje, estamos traumatizados, estamos fuera del campo de la naturaleza. Nosotros por estar habitados por el... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los animales no hablan, tienen códigos, pero no tienen esta posibilidad de hacer chistes, de equivocarse, de metaforizar, de soñar, ¿no? Algunos podrán... Es un privilegio poder hacerlo, ¿no? Por supuesto que sí, pero también tiene su consecuencia, por supuesto. Entonces, hacernos cargo de eso, ¿no? De, al final del día, esto de lo que pasa en unos primeros momentos muy constitutivos de la subjetividad y de cómo se conforma el psiquismo, eso sí va a tener marcas a lo largo de toda la vida y resonancias. Entonces, a partir de ahí hay muchas cosas que quedan reprimidas o desalojadas de la conciencia, pero con claves que se tienden a manifestar, ¿no? Como en esto, en algunas cosas que, por ejemplo, ¿no? En algunas relaciones que terminan por decir esto, ¿no? Como siempre me peleo, o siempre estoy enojada, o siempre me dejan. Sí, o no puedo ser pareja, ¿no? Etcétera. Me parece súper interesante, Dan, que digas esto de cómo afecta a los vínculos, a tu entorno, que no nada más es algo que está afectando en mí, sino que ya está impactando en los demás. Claro. Me encantaría que vieran este testimonio que es anónimo. Justo ella nos cuenta su historia, un poco cómo fue afectando su entorno y cómo ella empieza a detectar que eso sí es parte de una herida emocional y cómo pues lo fue vislumbrando. Me encantaría que la escucháramos y regresáramos al panel. Pues yo desde chica, cuando tenía como de que me acuerdo a los 6 años, yo le echaba la culpa, y pues es que mis papás tienen la culpa, porque pues yo no tengo, mi papá no vive conmigo, ¿no? No vivía conmigo, y en la escuela me decían, es que tú no tienes papá. Eso a mí me dolía mucho, no tengo el cariño de ellos, mi mamá se tiene que ir a trabajar, y era puro culparlos a ellos. Llego a la secundaria y lo mismo, ¿no? En primer lugar, mi nombre no me gustaba, el nombre de María de la Luz. ¿Por qué? Porque los compañeros me empezaban a decir María de la Luz, María de los Toques, María de la Electricidad. Digamos, todo eso fue así para trauma para mí, de mi nombre. Me caso yo a los 17 años y ya después dije, pues es que yo no me quería casar y yo le echo la culpa a la mamá porque me dejaba siempre sola. Entonces llega y al marido, ¿no? Yo decía, pues es que yo ni me quería casar con él. Ahí estaba el resentimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estaba muy molesta con todo el mundo. El enojo. ¿Por qué me casé si no lo quería, no? ¿Por qué tuve hijos si yo no quería, no? La tristeza, ¿no? La tristeza desde niña, porque me habían siempre dejado sola y yo echaba culpas. Fallece mi mamá, me llega el dolor, ¿no? Cuando de un día a otro fallece mi esposo, me llega más la desesperación, la ansiedad, esa ansiedad de decir, no, yo ya no quiero la vida, yo ya me quiero morir. Yo ahorita lo entiendo que fue un poco de todo lo que me pasó en mi vida, ¿no? Pero de ahí empiezo yo a agarrar un poco de conciencia y a decir, no, yo ya tengo que empezar a trabajar mis emociones. Y hasta ahorita, a mis 50 años, yo sigo trabajando mis emociones. ¿Por qué? Porque todavía me falta mucho y decir, sí, yo soy la culpable, porque hay veces que me quiero hacer como la loca y decir, no, no es cierto. Pero yo solita me llega como algo y no, ya no debes de hablar las cosas como debe de ser. Muchísimas gracias. A ver, Marco, ¿quieres hacer un comentario de lo que nos dijo ella? Sí, me parece muy importante este ejemplo y este testimonio, porque a final de cuentas, siempre que tenemos un sufrimiento desde nuestra niñez, infancia, adolescencia, pues si nosotros no trabajamos estas emociones, si no trabajamos este problema que estamos teniendo, nos va a llevar a que tengamos cada vez más problemas, y esto puede desembocar en un problema de ansiedad, de depresión, un trastorno por estrés postraumático, y que de alguna forma nosotros también estamos mandando mensajes a las personas donde acepto incluso el maltrato, acepto el bullying, acepto que yo no merezco, que comentábamos hace rato, ¿no? Entonces, sí es muy importante por eso que trabajemos y detectemos y aceptemos que necesitamos ayuda, ¿no? De verdad, felicidades a este testimonio por trabajar esto. A mí me da como a veces un poco de tristeza ver esta situación, porque digo, todo lo que deshiciste a lo largo de tu vida, ¿no? Y a veces ya de adulto volteas atrás y hay muchas cosas rotas, ¿no? Pero fíjate que en este testimonio que, bueno, tan amablemente nos comparte, porque, ¿no? Siempre, digamos, esto de que tengan el valor de poder decir cómo lo vivieron. Sí. Y por eso bueno,
por eso fue anónimo. Sí, sí, y que ella dice, ¿no? Como que a los 17 años reconoce que no le gustaba mucho como que su nombre, había habido ahí como una historia donde decía, bueno, es que mis papás me dejaron sola, es que mis papás, y creo que hay un cambio ahí de posición en ella, ¿no? Porque en algún momento ella se empieza a preguntar y decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Y entonces creo que tiene que ver también con esta como posición sartreana, ¿no? De qué hacemos de lo que hicieron de nosotros. Entonces, precisamente ese es el punto en donde el tema de la reparación puede llegar cuando ella se empieza a hacer esas preguntas. Claro, como, bueno, entonces yo de aquí para dónde, ¿no? Esto fue lo que viví, esto fue lo que me conformó. De una u otra manera, en el testimonio decía que no iba como desplazando lo que a ella le aquejaba y el dolor a, es que me hacían esto, que creo que de pronto eso sí es algo que se puede observar y que es importante que se trabaje cómo se puede ir posibilitando que sea no nada más la queja de es que me hicieron, a qué hago con esto y si yo estoy prosperando para que esto se repita o me hago cargo. Sí, muy importante. Acompáñenme a ver lo siguiente de Consejo Ciudadano. El camino para la reparación de las emociones no es fácil, pero sí reconfortante. Representa la esperanza de mantener una adecuada capacidad de amar, construir y reconstituir creativamente la propia vida en relación con otras personas y, lo más importante, permite modificar los aspectos destructivos de uno mismo. La reparación psicológica generalmente parte de un sentimiento de culpa y la necesidad de aliviar ese sufrimiento, de darse un margen para reflexionar sobre el detonante. Hasta una quinta parte de las atenciones psicológicas en el Consejo Ciudadano están relacionadas con el manejo de emociones para reparar los daños. En el proceso de sanación es fundamental el reconocimiento del dolor causado, aprender a decir lo siento, comprometerse a corregir, preguntar qué debes hacer para subsanar ese daño y sobre todo no repetirlo. Si en el proceso necesitas orientación, en la línea de seguridad o chat de confianza 55 55 33 55 33 te apoyamos a cualquier hora, los 365 días del año, desde la capital nacional para todo el país. El daño emocional impacta la salud mental. Para sanar y lograr el bienestar, es necesario abordarlo y reconocerlo. Reconocer el dolor emocional causado a otra persona es el primer paso para su reparación. Esto significa que hay que reflexionar sobre el impacto de nuestras acciones. La experiencia de la culpa puede venir de distintas vías. Una vía puede ser una manera, por ejemplo, proyectiva, donde precisamente uno experimenta la culpa, se siente culpable por algo que no es reconocido, que no es reconocible conscientemente, ¿no? Asumido, en tanto que se diga, bueno, me parece que siento culpa por tal cosa. Y muchas veces en una relación con el otro se puede proyectar en el otro, digamos, una serie de reproches, de críticas, de quejas, ¿no? De exigencias, de demandas, que a lo mejor tienen como, digamos, como elemento subyacente una culpa inconsciente en realidad primeramente experimentada en uno mismo. Es decir, culpo al otro de lo que no puedo reconocer primero en mí como algo que me culpabiliza o que me hace sentir culpable. Hay sujetos que no experimentan la culpa, es decir, habrá quien no sienta culpa. Por ejemplo, en la posición perversa podemos encontrar sujetos que pueden hacer daños, hacer sufrir a otro y gozar de ese daño o ese sufrimiento y no retractarse o no experimentar en ningún momento la culpa. Ahora, la culpa no es algo, tiene mala prensa, digámoslo así, pero no es algo malo. Podemos decir que es algo que es un orientador clínico súper importante y en la vida para decir, bueno, quien experimenta culpa, hay algo del orden de la ley que está operando, hay algo del orden, ¿no? De una instancia que está ahí operando y que hay que escuchar y ver hacia dónde se dirige, ¿no? Cuando es posible que un sujeto identifique primero, decir, bueno, tengo la culpa de tal cosa, después habría que hacer todo un trabajo, ¿no? Para poder elaborar ese pasaje a decir, bueno, con la culpa únicamente a lo mejor me mortifico,
me autorreprocho, me critico, me sanciono, me castigo, pero la responsabilidad ya implica justo una posibilidad de respuesta ante esa situación, es decir, ya implica un hacer o un posicionarse de otra manera ante lo que aconteció y empezar a ver si es posible, dependiendo cada caso, la realización de un trabajo de reparación. Y ahí implica entonces ya un hacerse cargo, dicen, ¿no?, de lo que uno pudo haber hecho, dicho, pensado o deseado para vivir las consecuencias de eso realizado, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias por esta entrevista. Y querías comentar algo al respecto. Sí, él habla de culpa y de cómo es que la culpa se puede convertir en un aliado. Entre la culpa y el arrepentimiento hay una diferencia importante, que es el arrepentimiento tiene como intención la reparación del daño, ¿no? El poder evaluar hasta dónde pudimos haber afectado al otro y hacer algo al respecto. Y cuando el daño se supone que viene desde nosotros, el primer paso que se hace para la reparación es asumir la responsabilidad de nuestros actos y de poder sacarle provecho a lo vivido. Más allá de un daño, y perdón por decirlo así, para mí es contradictorio hablar de un daño, yo hablaría de experiencias. Claro. Y una experiencia que pudo haber tenido un impacto a mi vida, al final del tiempo puede convertirse en la mayor ganancia para mi vida, porque hay un regalo detrás, que es la transformación que logro a través de hacerme cargo y de ser responsable de eso ocurrido, ¿no? Porque un poco lo que entiendo que estás diciendo es, o sea, hay un momento en el que me doy cuenta que tengo un daño emocional y que entonces debo de voltear la mirada, y parte de curar el daño es no solo a mí, sino a todo el daño que hice por lo que estuve cargando. O sea, hay personas que traen un daño emocional muy fuerte, que tienen razón, no vamos a decir que no, pero que en el transcurso de sus vidas fueron lastimando a otros por ese daño. Efectivamente, es como una cadena. Como una cadena. No, lo hablamos siempre. Aquí tenemos víctimas de víctimas, ¿no? Cuando vives una experiencia dolorosa o difícil, al final de cuentas se proyecta en el resto de tus relaciones. Y la forma de reparar es, primero, asumo la responsabilidad de lo ocurrido y mi participación en lo ocurrido. Exacto. Porque pudiste haber tomado una serie de alternativas que no tomaste en su momento, y la forma de la reparación también hacia el otro es cambiarte de lugar, moverte, accionar, hacer lo que sea, ir a terapia, subir una montaña, hacer algo, ¿no? Claro. Y esto repara. Hay eventos que vienen a reparar de manera indirecta. La logoterapia los maneja como 3 rupturas frente a una cuestión tan impactante. Puedes de pronto estar viendo un programa como el de hoy y hacer reparaciones internas a través de lo que escuchas y con lo que entras en empatía. Puedes ir a ver una obra de teatro, puedes de pronto estar leyendo un libro o ver un programa de televisión y escuchar una palabra que te lleva a un proceso de reparación, y lo puedes hacer directamente a través de una conciencia y de una voluntad, asistir a una terapia, asistir a un proceso, a formarte en determinada disciplina, que al final de cuentas también contribuyen a una reparación, pero es moverte del lugar. ¿Tú querías saber? Sí, también me parece que es muy importante esta cuestión, ¿no? Como que no siempre es fácil detectar, ¿no? Que hubo un impacto, sino esta cuestión de puede haber un efecto ahí, y pueden haber algunos operadores inconscientes, como puede ser la culpa, como puede ser de pronto la victimización, y que haya una ganancia secundaria de ese lado que no se pueda reconocer, pero que haya algo de lo irrenunciable ahí, que esté todo el tiempo como que latente, y entonces eso obstaculiza el tema de poder elaborar una experiencia. Ahora, en esto que estás diciendo, solo para que el público entienda un poquito, cuando te paras en la victimez, o sea, ¿tu ganancia secundaria es la atención de los demás? Podría ¿Que ser, te están volteando a ver? ¿Qué? Podría ser la victimización una cuestión de llamar la atención, de una especie de reconocimiento, de tener un lugar, de no decidir, de no hacerse cargo, de, digamos, quedarse... ¿Controlar? De controlar. Sí, pueden haber como muchas ganancias secundarias que generalmente son las que están invisibilizadas. Claro. Entonces también en el trabajo de elaboración se posibilita que algo de eso que no se quiere perder pueda quedar develado, para que entonces pueda quedar la posibilidad de que se trabaje y algo de eso se pierda, para que se pueda ganar algo del otro lado, porque si no, no se va a abrir la oportunidad de transformación. Por ahí también decían, ¿no? En esta anécdota de Buda,
También en Japón hay una práctica para reparar ciertos jarrones que lo hacen precisamente con oro. Y entonces lo que quieren hacer ahí es mostrar esas fisuras para de una u otra manera enaltecer la pieza con las modificaciones y las transformaciones y que se vea que ahí hubo algo, pero que pudo ser reparado y que no queda trazado y marcado. Y creo que es algo de eso de lo que se trata, ¿no? Que esas cicatrices y esa transformación quede posibilitada una oportunidad. Sí, solo sí se puede trabajar estas otras partes que a veces, como la culpa o las ganancias secundarias, impiden el proceso de elaboración. Porque estoy ganando algo ahí, quedándome ahí como sin moverme. Enquistado, ¿no? En esa situación. Enquistado y repetido. Claro, ¿no? A ver, Ani, dices que hay cosas interesantes. Uy, 3 llamadas, se las leo rápido. Por favor. Me gusta mucho el programa. Me traumé con mi pareja por una infidelidad. Esto pasó hace 15 días. Es muy reciente y no sé qué hacer. No es fácil para mí porque él quiere regresar, pero yo ya no tengo confianza. Yo lo descubrí y lo confronté. Él me pide disculpas, pero yo ya recibí maltratos, golpes, etcétera. ¿Qué consejos pueden darme? Yo anoté palabras clave ahí que ustedes mencionaron: reparar, transformar, resignificar. Pero bueno, aquí está esta llamada. Otra anónima que nos hacen desde Jalisco. Dice, el primer daño emocional que recuerdo es alrededor de cuando tenía 1 año. Estaba comiendo sopa, aún hablaba mucho y vi que mi papá me ignoró para hacerle caso a mi hermana. Sentí el abandono de mi padre. A los 3 años fuimos a un paseo y mi mamá venía cargando a mi hermano recién nacido, mi papá cargaba a mi hermana de 6 años porque estaba dormida y yo iba caminando, cansada y con sueño, pero mi papá no quiso cargarme. Tuve la sensación de haber sido discriminada. Posteriormente mis padres se divorciaron y mi madre se casó con un pederasta. A los 14 años el patrón quiso abusar de mí. No le dije a mi madre porque sabía que me iba a pegar. En lugar de apoyarme, huí y me fui con mi papá. A la semana me mandó de regreso nuevamente con mi mamá y me sentí rechazada. Después recibí malos tratos de mi mamá porque no quise ser madre y he tomado terapia psicológica porque en varias ocasiones he tratado de suicidarme. Sigo esperando que alguien me quiera de manera recíproca. Y una tercera. Perdón, ahorita sí, nos das la tercera, nada más esa, hijo, se me hace fuertísima, porque tú dijiste algo de la frustración. O sea, me llama mucho la atención que al año ella sienta que la están rechazando y ¿por qué no es capaz de ver todas las otras cosas que tal vez sí le dieron? ¿Por qué ese momento, Lau? Fíjate, Cris, que se está dando un fenómeno muy interesante entre nosotros los humanos y supongo que se dio siempre, pero hoy con mayor fuerza. Palabras más, palabras menos, Freud hablaba de que somos una especie de barril sin fondo, ¿no? Mientras más obtenemos, más queremos. Y mientras más obtenemos, menos capacidad de tolerar la frustración se nos genera. Entonces, en este momento, la mayor parte de los jóvenes, por ejemplo, que llegan a sesión o que son acompañados de sus padres, tienen una característica muy especial. Se sienten dañados por situaciones que en otro momento no podrían haber sido observadas como daño, ¿no? Esta persona que nos acaba de hablar, habla de que fue ignorada cuando comía sopa. ¿Y cómo es que no puede recordar que en su casa había sopa? Exacto. O que en su casa la llevaban de viaje, ¿no? Hay un ruido, yo le llamo ruido involutivo y ruido ancestral, que todo el tiempo están haciendo algo, un efecto sobre nosotros. El ancestral nos impide un poco el reconocer situaciones del presente por todos los antecedentes históricos que hay en la familia, ¿no? Y el ruido involutivo nos lleva a una condición de solo observar cosas como esta, ¿no? Tener pensamientos de fatalidad. Si paso por aquí, ¿qué tal si sale alguien, me agarra, me lleva y nunca vuelvo a ver a mi familia? O nunca me quisieron, hoy me doy cuenta de que, etcétera, ¿no? A mí me preguntan, ¿qué te dicen tus pacientes? Y yo les digo, puras mentiras. ¿Por qué? Porque hay una percepción y una lectura que cada uno de nosotros hace sobre la realidad que no necesariamente corresponde a la verdad. Porque esa escena que está ella diciendo, por ejemplo, la escena que me llamó muchísimo la atención, son 2 papás, son 3 hijos, uno trae a uno, otro trae al otro, los 2 están dormidos. ¿Dónde quería que la cargara? Pero me parece que ahí hay un tema importante porque lo que escucho es que hay una historia en donde se siente un abandono. Entonces, habría que ver, ¿no? Habría que escuchar si algo de eso queda conectado con el nacimiento de los hermanos, ¿no? Que de pronto pudo haber habido un momento
primero y constitutivo, donde era el centro de la familia, y de pronto cuando empiezan a aparecer otros elementos como los hermanos, algo empieza a ser vivido como que hay una historia de abandono que queda repetida y repetida y repetida en otros escenarios. Por supuesto que una historia dolorosa, ¿no? Como que se escucha que pasó durante algunas cosas bastante fuertes. Qué bueno que esté en un espacio analítico para poder trabajar todo eso. Sin embargo, es esto de estos recuerdos tan tempranos que habría que ver, ¿no? Si tiene que ver con algo de esa historia, y que desde ahí es como lo está viviendo, y qué hacer con eso, ¿no? Para que no se le repita o no le dé la lectura o no superponga una historia de abandono. Porque no es invalidarlo, no es invalidarlo. Es saber que ahí hay un dolor y demás, pero seguramente no son los únicos recuerdos. Eso es lo que y no es la única escena. Puede ser que sí, como no, puede ser que haya sido abandonada, no estamos juzgando, pero también pienso como papá, qué difícil. O sea, de repente pues tienes que estar al 100%, porque si no, pues esto me lastimaste aquí, no me diste la sopa, no me cargaste. Un abandono, pero lo vivió como que a lo mejor entraron más elementos en la familia y quizás las miradas se desviaron. Los humanos somos diferentes y nuestra sensibilidad es diferente. Exacto. No podemos decir que alguien va a actuar de una u otra forma, porque de acuerdo también a nuestro organismo y a nuestro cerebro como se estructura, tenemos diferentes formas de reaccionar. Hay personas que a lo mejor ante ese evento exactamente se quedan con la idea de que me dieron sopa y tengo un techo y todo eso, pero hay personas que son más sensibles, que tienen que ver con la cuestión también del temperamento, del proceso cognitivo que trae ya también de su familia, y que son más sensibles. Y exactamente creo que independientemente de cualquier situación, como la valore cada persona, necesitamos validar, ¿no? Es validar lo que está sintiendo. Claro, y si ella o él sintió este abandono, es importante trabajar a partir de ahí, ¿no? Ok, ¿qué está pasando en tus sentimientos, en tus emociones? ¿Qué estás percibiendo? Para que tú puedas ampliar tu panorama y puedas exactamente ver. Eso por supuesto lo dijimos con mucho respeto en ese sentido. Claro. O sea, no estamos invalidando, solo llama mucho la atención, ¿no? Que por qué los seres humanos, nos sirvió como ejemplo, no podemos ver estas otras partes buenas, ¿no? O sea, cómo a una edad tan temprana, claro, habría que ver qué pasó, pero bueno, ese es solo. Y aquí hay un beneficio. Probablemente ni la hermana mayor ni el hermano menor han ido haciendo esta revisión que ella sí hace. Ella está revisando la realidad bajo esta condición de trauma o de mal recuerdo. Hay un beneficio en ella. Fíjate, logra ser independiente o intentar serlo al tratar de salir de la casa materna e ir hacia la casa del padre. Y luego viene de regreso. O sea, aquí hay un beneficio, que es la independencia o la intención de independencia. Y la segunda y más valiosa es esta intención de revisar su historia como nos lo viene a plantear. No, esa última, o sea, esa escena es terrible, ¿no? Terrible, eso no podemos decir diferente, o sea, que un hombre haya tratado de abusar de ella es terrible. Oye, Cris, nada más quería comentar una cosita respecto a la primer llamada. Me parece que, bueno, un poco la labor que hacemos nosotros aquí es que, más que dar un tip, es esto de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, se requiere hacer un trabajo de elaboración de eso, de lo que pasó en esa pareja, que hubo una infidelidad y que eso dejó una marca o dejó un daño. Pues que es muy pronto, ¿no? 15 días. Y que a lo mejor no pueda pensarse en un espacio de pareja o en un espacio individual para cada uno de los afectados, porque tiene que ver con, ¿no? El que recibe la afección y el que también pues lastima al otro. Y al final del día hay un trabajo que se tiene que hacer de cada lado, ¿no? Y cómo se responsabilizan de eso que quedó producido ahí en la relación, pero que, por supuesto, 15 días no es como una cuestión de, a lo mejor, resoluciones mágicas, sino que implica todo un proceso incluso de reconstrucción de la confianza. Efectivamente. Adelante, Ani. Me encantaría que nos quedáramos con este último testimonio para que ustedes lo vieran, lo escucharan y también allá en casa. Es un testimonio anónimo de un hombre y él justo habla un poco de esta relación que tuvo con su pareja. Nos cuenta un poco la sensación de abandono y cómo ha vivido con esto y cómo lo trabajó. Me encantaría que lo escucháramos para ir cerrando el programa. El daño emocional que yo viví fue por parte de la madre de mis hijos. Me dejó por otro, llevándose a 2 de mis hijos, ¿no? Cuando yo llegué ya no se encontraba en casa, simplemente se quedó el mayor. Durante 4 años yo no supe nada de ellos, no sabía nada de su paradero y eso me sumió en una gran depresión, en una gran ansiedad, en mucha preocupación,
por no saber de ellos. Ya después con el tiempo me enteré de que pues, se los había llevado a Estados Unidos. Perdí negocio, perdí trabajo, perdí las ganas de vivir. Dos ocasiones intenté suicidarme porque ya no me interesaba vivir. Se destaparon muchos sentimientos de odio, de rencor, de ira sobre esa persona, sobre la madre de mis hijos. Y culpaba a todo el mundo, ¿no? Y después yo me di cuenta de que yo también era responsable de lo que me estaba pasando. O sea, yo tuve que entender que yo no tenía el control sobre la otra persona, de que pues no toda la culpa era de la pareja, que yo era responsable de mi daño emocional. Y también me di cuenta, ¿no? O sea, gran parte del daño emocional pues yo me lo he causado por mi forma de pensar, por mi forma de sentir y por mi forma de ver las cosas. Entonces tuve que ir corrigiendo y modificando todas esas cosas, ¿no? Al grado que pues tuve que hacer las paces conmigo mismo. Hoy en día pues no tengo contacto con esos hijos porque ellos tienen la parte de la otra historia, ¿no? Y pues no quieren saber de mí. Y pues vivo tranquilo, ¿no? Vivo tranquilo porque yo sé que gran parte de esa separación pues no fue mi culpa, o sea, acepto mi parte. Muchísimas gracias. ¿Algún comentario que quieran hacer sobre este testimonio que acabamos de ver? Bueno, a mí me parece trascendental para cualquier ser humano, para él y para cualquier ser humano, asumir la responsabilidad de nuestros actos. El asumir nuestra participación en lo que ocurre, hablábamos de la infidelidad hace un momento, y vale la pena mencionar qué tanto participaste en el proceso. Si bien es cierto que el otro, el que es infiel, está en su propio proceso, seguramente también hay una participación. Claro, porque eres parte de esa pareja, ¿no? Eres parte de un proceso dinámico que ejecutó o no ciertas situaciones. Entonces, me parece muy trascendental esto que nos menciona este ser humano, ¿no? El asumir la responsabilidad de los actos, el saberte participando en lo que ocurre en tu entorno. Hablabas hace un momento de esta mujer que de pronto ve en el otro lo que le está pasando, ¿no? La persona que tiene TDAH y que tiene un conflicto, él. Sí, pero yo vivo con él. Y al haber asumido la responsabilidad de vivir con una persona con estas características, tendría que hacerme cargo de... Lo dijimos fuera del aire, entonces léelo, porque si no... A ver, se les comparto. Nos pide que sea anónimo esta llamada. Mi esposo tiene TDA, sus padres son divorciados. Cuando él se molesta, rompe algunas cosas y no sabe manejar sus emociones. Se obsesiona con las cosas y tiende a comprar muchas. Su relación con su familia no es muy buena porque siempre lo han maltratado. Él me dice que vaya al psicólogo y al psiquiatra para que lo pueda entender y para que yo aprenda a gestionar mis emociones. Acudí con el psiquiatra porque me dio un ataque de ansiedad. ¿Qué es lo que puedo hacer? A eso nos estamos refiriendo. Partir de la responsabilidad. Asumí vivir con una persona con estas características. ¿Desde dónde? ¿Qué parte de mi historia se vinculó con esta condición y hasta dónde yo necesito participar en algo como esto? Oigan, ya terminó el programa. Muchísimas gracias. Gracias a los tres. Una frase que se queden para el final. Tenemos de veras 3 minutitos. Pues eso, ¿no? Como asumir la responsabilidad y las consecuencias de no asumirla, ¿no? O sea, decían los intentos de suicidio, esta desorganización psíquica, o sea, hay impactos verdaderamente fuertes que pueden afectar toda la vida. Entonces, la importancia de verdad, dense la posibilidad de ir a un espacio a trabajar todos los malestares que puedan estar ahí. Y bueno, gracias por la invitación, Cris. Al contrario, muchísimas gracias a ti, gracias de veras. Adelante. Pues básicamente concretar la cuestión del daño emocional, si tienes sufrimiento, si sientes dolor en el pecho y no es una cuestión física, si sientes esta situación de los nervios, la ansiedad, no estás durmiendo bien, está alterándose tu alimentación, estás sufriendo emocionalmente, busca ayuda. Todos necesitamos ayuda, todos necesitamos en algún momento esta orientación y sobre todo, sí, hagámonos responsables de nuestro bienestar. De niños es complicado hacernos responsables, pero de adultos sí es importante esta responsabilidad. Buscar ayuda con profesionales que estén válidamente registrados, profesionales con cédula profesional que realmente tengan estudios, porque muchos profesionales se aprovechan del dolor humano. Entonces, muchas gracias a ustedes. Salir de la victimización. El primer paso para la reparación de cualquier daño es desear salir de la victimización
y saber que vamos a perder los beneficios secundarios que hay en ella, como el control, como la atención, etcétera, y vernos, hay una frase que me encanta de Bert Hellinger que es vernos grandes, fuertes y poderosos, capaces de tomar decisiones y de vivir las consecuencias, y ver a los otros en ese mismo lugar. Grandes, fuertes y poderosos, capaces de hacerse cargo de sus decisiones y de vivir sus consecuencias. Claro, convertirnos en adultos, ¿no? Así Yo es lo es. que digo, de veras, es una delicia ser adulto. No sé por qué no le vemos el beneficio de veras convertirte en adulto. Muchísimas gracias. Gracias a los Al tres. contrario, Miani, gracias. querida, gracias. Gracias A ti, que siempre estás de otro lado de la pantalla. Muchísimas gracias por este espacio que nos regalan estos especialistas para poder platicar con todos ustedes de estos temas tan interesantes. Recuerden que lo van a encontrar en las redes sociales, lo van a encontrar en la aplicación de 11+, para que ustedes puedan volver a ver este tema tan interesante. Y bueno, pues ¿qué vamos a ver la próxima semana, Anis? ¿Lo tenemos por ahí? Ay, yo ahorita les digo cuál va a ser nuestro programa. Es no estar en soledad. Y me encanta porque en muchas ocasiones ustedes nos han escrito de me siento solo, me siento sola. Vamos a hablar del tema. Nos vemos la siguiente semana, mi Sí, Cris. no sé cómo estar en soledad. Va a estar buenísimo. Por favor, búsquenos en redes, Cristina Jauregui y Anaí Vázquez, para que sigamos platicando con ustedes.